buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que estén llegando hasta este capítulo, primer capítulo de esto que se llama Estudio Ciudad, una coproducción rosarina entre el Instituto de Gestión de Ciudades y el medio digital Factos de Rosario al Mundo, con el objetivo de debatir los grandes temas urbanos de nuestro tiempo, ¿no? Los problemas, los conflictos, el futuro de las ciudades. Este es un espacio donde se van a encontrar especialistas, gestores públicos, funcionarios, organizaciones sociales y muchos ciudadanos y ciudadanas inquietas que puedan intercambiar ideas, aprendizajes, experiencias para entender qué le está pasando a las ciudades y los pueblos que tenemos más cerca, más lejos, y sobre todas las cosas para animarnos a proponer alternativas, algunas soluciones. Obviamente no lo voy a hacer yo a eso, tengo mucha gente que me va a acompañar a lo largo de este ciclo de charlas. Una de ellas es Caro Pascual del IGC, que está co-conduciendo este ciclo. ¿Cómo andas, Caro? Hola, Ale, ¿cómo va? Un gusto poder encontrarnos en este espacio para compartir esta charla que nos habilita a hablar sobre la gestión del hábitat y la vivienda. Hoy queremos mirar el tema desde una perspectiva más amplia, regional, latinoamericana, para entender cómo esta cuestión atraviesa a nuestras ciudades y pensar que la vivienda no es solo un techo y 4 paredes, sino que es un derecho humano fundamental y un elemento crucial para pensar el desarrollo urbano sostenible de nuestras ciudades. Y poner la vivienda al centro significa esto de poder integrarla a las políticas urbanas, a las políticas territoriales, conectarla con la planificación de las ciudades, los servicios, el transporte, tener una mirada más integral y más amplia. Y para eso nos visitan hoy 2 invitados de lujo. 2 invitados de lujo para esta primera mesa y para tamaña tarea que tenemos por delante. Hoy nos acompañan en primer lugar Elkin Velázquez, que es urbanista desde hace más de una década, lidera los programas de Naciones Unidas vinculados con vivienda, con planificación territorial y desarrollo urbano sostenible para América Latina y el Caribe. Elkin, te saludamos primero. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, divinamente, como dicen en mi tierra. Alejandro, Carolina, gracias por la invitación y complacido, por supuesto, de conversar con mi buen amigo que ustedes van a presentar, Roberto, y con toda la audiencia de Estudio Ciudades. Como bien dijiste, Elkin, entonces paso a presentarlo también a Roberto Monteverde, que es especialista en temas de planificación y gestión de ciudades y en el diseño e implementación de sistemas de información para la gestión urbana. Es director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades y por eso está también acá sentado en este primer capítulo. ¿Cómo anda, Roberto? Bien, muy bien y muy contento porque, bueno, todo este tipo de cosas de discutir, de divulgar, de juntarnos con gente que conocemos, otras que no conocemos tanto, pero que nos interesa un elemento común como es el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la inclusión, es para ir muy grato. Y bueno, y que todas estas cosas que uno piensa, después hacerlas no es tan sencillo y que se empiece como a concretar es realmente como satisfactorio. Antes de arrancar, corríjanme si me equivoco, pero esta mesa en algún momento, salvo yo, coincidió, ¿no? Ya hubo cruces entre quienes estamos acá sentados en algún... Porque tiene que ver con nuestra relación con Elkin, que empezó hace ya varios años, primero a través de las redes, que uno leía las cosas que tuiteaba y demás, dando vuelta de por dónde andaban algunas cosas. Coincidimos antes de la pandemia en Colombia, que es su tierra, y en una actividad que se llamaba Medellín, ¿pa' dónde vamos? Y ese ¿pa' dónde vamos? Nos estamos preguntando todos los días, y no solamente en Medellín, y después en una actividad en uno de los laboratorios que hicimos acá en el IGC sobre temas de integración sociourbana. Elkin participó en un accidentado panel de cierre en donde se nos cortó la luz. Elkin estaba en un aeropuerto. Eso me acuerdo. Pero en El Salvador, me acuerdo. Mirá. Y el tipo se la bancó, digamos, funcionario de Naciones Unidas, que parece como que está muy lejos y todas estas cosas, pero bueno, el compromiso de Elkin y la calidad profesional y humana, digamos, nos llena como de orgullo y de sensibilidad, digamos, y que creo que además de las tareas que tenemos hay como una preocupación real por estos temas, y cuando le contamos con esto se enganchó al toque, o sea que poder hacer esto y que sea como el primer capítulo de Estudio Ciudad
orgullo, así que lo que te dije antes te lo repito, gracias enormes, gracias totales, como decimos gracias por acá. totales, sí, totalmente. No sé quién quiere aprovechar para hacer lanzar la primera moneda al aire. ¿Vos querés arrancarlo? Yo arranco porque Dale. hay algunas cosas que van pasando, entonces cuando uno viene como pensando cosas, después aparecen algunos tipos como Elkin, como Naciones Unidas, que digamos, lo que uno se plantea como interrogante te lo tiran como un libro. O sea, entonces cuando discutíamos sobre los temas urbanos, digamos, ahí apareció la nueva agenda urbana, digamos, ya en Ecuador, y que realmente sirvió como de guía. Todo este tema de las viviendas nosotros venimos trabajándolo y laburándolo, y cuando nos metimos más específicamente en eso, nos aparece una publicación de Naciones Unidas en donde plantea el tema del acceso a una vivienda adecuada, y que realmente nos es como de mucha utilidad, sintetiza y ordena cosas que uno venía trayendo. Entonces, como que la primera pregunta como para poder charlar con Elkin es esto, digamos, o sea, ¿por qué Naciones Unidas se mete con este tema de la vivienda y por qué el tema de la vivienda adecuada, que tiene como una orientación como muy conceptual, que estaría bueno que Elkin nos plantee algunas puntas para esto, para iniciar la conversación? Roberto, gracias, pero yo no quiero iniciar solamente con una perspectiva técnica. Yo lo que quiero inicialmente es mencionar que América Latina y el Caribe, lo digo de otra manera, yo soy muy optimista con América Latina y el Caribe, con la América Latina y el Caribe urbana, en parte por lo que está ocurriendo aquí, en este espacio, porque en este continente existe ya una sensibilización sobre la importancia de trabajar en las ciudades, sobre la importancia de encontrarle solución a los temas de la democracia, de la economía, del desarrollo social, desde lo que es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que 8 de cada 10 latinoamericanas y latinoamericanos vivimos en ciudades. Entonces, encontrar respuestas, soluciones en las ciudades nos permite avanzar en enfrentar y superar todos estos desafíos que tenemos en la región. Pero también hay muchísimas oportunidades para la región y tienen casi siempre que ver o pasan casi siempre también por lo que ocurra o no ocurra en las ciudades. Nos encontramos en Medellín, en efecto, y la pregunta de para dónde íbamos, yo creo que aquí estamos avanzando en seguir diseminando, seguir compartiendo, seguir escuchando, aprendiendo y conectando las soluciones, las ideas, las innovaciones de las regiones, de las ciudades latinoamericanas, de los grupos de trabajo como el de Estudios Ciudades, el del Instituto de Gestión Ciudades, y adicionalmente también con esa gran perspectiva de divulgación, de compartir, de facilitar los intercambios a través de, en este caso, de factos. Nos encontramos en Medellín para discutir hacia dónde íbamos, pero lo que recuerdo es que parte de la respuesta tenía que ver con algo que la nueva agenda urbana nos puso sobre la mesa, pero que también la práctica del urbanismo, de la gestión del territorio nos pone todos los días sobre la mesa, y es la importancia de responder a los desafíos territoriales y también a sus oportunidades, a los desafíos en las ciudades, también a sus oportunidades, de manera integrada, multidimensional, multidisciplinaria. Y recuerdo que allí estuvimos hablando, porque Medellín en eso tuvo en su momento un avance importante, los proyectos urbanos integrales, los famosos PUIs. Resulta que la nueva agenda urbana menciona esa aproximación integrada, y en ONU Habitat, esta organización de las Naciones Unidas, este programa de las Naciones Unidas que tiene el mandato específico de trabajar en los temas de la ciudad y los temas de la vivienda adecuada, y ya voy para la vivienda adecuada, una parte muy importante del mensaje tiene que ver con la importancia de siempre procurar, siempre buscar, siempre tratar de diseñar e implementar operaciones o soluciones urbanas integrales. En ese momento decíamos,
No sabemos necesariamente para dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que a donde sea que vamos, tenemos que ir con esa perspectiva, soluciones urbanas integrales, proyectos urbanos integrales. Y resulta que también en la lógica del trabajo de ONU Habitat sobre las ciudades y de nuevo aprendiendo muchísimo de los diferentes colectivos que avanzan en la región sobre esta temática, uno se encuentra que el tema de la vivienda es central a las soluciones urbanas integrales. La función de la ciudad o dentro de las funciones esenciales de la ciudad, una es la función residencial. Uno podría citar 6 funciones esenciales de la ciudad: la residencial, la de generar empleo, el acceso a la salud, la educación, el esparcimiento, el aprovisionamiento. De esas funciones esenciales de la ciudad, la residencial es la que ocupa más espacio. Entonces, cuando los urbanistas, los arquitectos, las urbanistas, las arquitectas, las planificadoras urbanas, las geógrafas urbanas, en fin, todas las expertas, todos los expertos en ciudad están pensando en la ciudad, en el fondo atrás están pensando en un 60% en la función residencial, de diferente manera. Y entonces es muy importante en cualquier solución urbana integral tener en cuenta esa relación de doble sentido. Lo que yo piense como solución urbana integral va a tener un impacto en la vivienda, en ese espacio y en los espacios conectados, interconectados. Si estoy trabajando en un barrio, va a tener impacto en el resto de la ciudad. Si estoy trabajando en una manzana, va a tener impacto en el resto de las manzanas alrededor. Y viceversa, cualquier solución de vivienda. Y quiero dejar ya un titular: estamos pasando por una crisis global de vivienda. Cualquier solución de vivienda va a tener un impacto en la integralidad de los elementos que constituyen el barrio o la ciudad. Y no solamente los elementos físicos tangibles, sino también en los elementos intangibles, en los elementos relacionados con los imaginarios, por ejemplo, las percepciones. Entonces, creo que en la región hay muchos ejemplos y muchas iniciativas sobre esta perspectiva. Eso nos llena de optimismo, digamos, mirando hacia adelante. Por supuesto que todo eso amerita siempre un permanente ejercicio de revisión, crítica constructiva, inspiración, transferencia y, por supuesto, más innovación. Introducción larga, pero simplemente para dejar saber cuán positivo y apreciable desde nuestra perspectiva es poder compartir con ustedes en este espacio. Elkin, ahí me meto como un bocadillo para tener tu mirada. Cuando vos planteabas, hay una crisis global y de gran escala sobre el tema de la vivienda, y eso ha llevado como a muchos países o a muchas políticas subregionales, digamos, a decir, bueno, como hace falta mucha vivienda, hay que construir mucha vivienda, y ahí aparecieron como viviendas de gran escala, lo que después fueron llamados como el viviendismo, de esto de decir, bueno, hay que hacer vivienda en gran escala, ubicada como en cualquier lugar. Como el problema es grande, hay que darle magnitud a todo eso, y alejándose un poco de estas operaciones urbanas integrales o esta mirada multidimensional que vos estás, digamos, planteando y que nosotros compartimos. Entonces hay como una idea de si es seguir por el viviendismo, que creemos que no, o por un menú más diversificado de operaciones de vivienda metido dentro de una mirada más urbana general. No sé si va por ahí la cosa o no, desde lo que están planteando desde Naciones Unidas. Sí, y con un ingrediente adicional. O sea, sí no es el, comillas, viviendismo tradicional. Y yo creo que cuando tú te refieres, cuando voy a hablar en argentino, cuando vos, Roberto, te referís a el viviendismo, te referís a aquella conversación a la que llegamos a Hábitat 3 en 2016 en Quito, que además estaba nutrida de una gran cantidad de ejemplos en la región donde podíamos ver gran cantidad de proyectos de vivienda abandonados.
se había desarrollado un esfuerzo financiero, un esfuerzo de estructuración financiera muy importante para construir viviendas todas igualitas, pero resulta que los cierres financieros de esos proyectos de vivienda a escala incluían algo que es fundamental, que les permitía cerrar financieramente, pero, comillas, no permitía cerrar socialmente. Era el valor del suelo, el precio del suelo. Hacer vivienda toda igualita, homogénea, industrial, si se quiere, a escala, requería un costo bajo del suelo, de acuerdo a esos modelos que pululaban en aquel momento, y como resultado, pues encontramos una gran cantidad de barrios a 30, 60, 80 kilómetros de los centros de provisión de servicios o de los centros de las ciudades, las áreas funcionales de la ciudad, y por consecuencia o en consecuencia muchas familias tomaban simplemente la decisión de no ir a vivir en aquella casa que habían comprado crédito porque les salía más caro el transporte y toda la logística que tenían que montar para acceder a los servicios de salud, de educación de sus hijos, de su familia, los propios, en la ciudad que ofrecía los servicios. Infortunadamente vimos en buena parte de la región, se menciona mucho el caso de México, que además fue analizado por las mismas autoridades mexicanas, sobre 4 o 5 millones de unidades de vivienda vacías para aquel entonces. Entonces era el modelo que teníamos en aquel momento. Y por supuesto que entonces la nueva agenda urbana y la discusión de Hábitat 3 lo que dijo fue: necesitamos, por supuesto, seguir respondiendo a las necesidades de vivienda, pero no así. Necesitamos un modelo distinto, y entonces es construir viviendas, pero en un marco de un barrio, operaciones urbanas integrales, donde es la vivienda, es decir, los techos y las paredes, con los correspondientes servicios públicos, acceso a servicios públicos. Y eso no era simplemente una frase de cajón teórica, es que la realidad es que muchas veces en ciudades de América Latina y el Caribe se construye el techo y las paredes, pero todavía no están los servicios básicos de acueducto. Tal vez sí, tal vez no, de alcantarillado casi siempre no, en los barrios orientados a las clases más desfavorecidas, y adicionalmente con el fenómeno de la informalidad. Entonces era absolutamente, creemos nosotros, obvio, visto desde afuera, pero todo eso necesitaba, por supuesto, una conversación y un acuerdo político, que fue la nueva agenda urbana, sobre la necesidad de reorientar ese modelo hacia un modelo que permitiera el acceso a los bienes y servicios públicos a los que tiene derecho la población. Y desde América Latina y el Caribe hay un concepto que tiene carácter o proyección global, que es el derecho a la ciudad, que es fundamental y que nos sigue guiando, y que esto adicionalmente fuera el modelo que permitía avanzar. Entonces, esa ha sido un poco como la migración de proyectos viviendistas antiguos a promover un esquema de proyectos integrales de construcción de barrios, pero ustedes saben bien que muchas veces avanzan más rápidamente la perspectiva normativa que la perspectiva fáctica. Sí, sí. Y entonces tal vez solo 10 años después estamos viendo que hay más conciencia sobre esa perspectiva. Hay metáforas maravillosas que han tenido mucho impacto, digamos, en llegar a audiencias mayores más allá de nuestro círculo de expertas y de expertos o de interesados en la política pública, que es la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es una excelente metáfora para conversar con la familia de la esquina, con las vecinas, los vecinos, la gente de la tienda, sobre lo que significa ser una ciudad sostenible en el marco de la nueva agenda urbana. Hoy hay un tema, y es donde creo que es muy importante poder avanzar en la conversación, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Está más extendida esa conciencia sobre lo que hay que hacer. La pregunta es doble: ¿cómo hacerlo a escala o generarlo a escala y rápido?
O sea, bastante en función de la necesidad y rápido. Porque lo que también hemos empezado a notar más recientemente es que muchos gobiernos nacionales dicen, tal vez estos recursos nacionales que son acotados los vamos a concentrar en otro tipo de infraestructuras porque la vivienda es un tema exclusivamente privado o es una solución que debe venir exclusivamente de arreglos más allá de la orientación que dé el Estado. Y entonces esto también lo que nos presenta sobre la mesa es que hay, yo no lo llamaré un cuello de botella, pero lo que sí hay es una dificultad en encontrar cuál es el esquema, la aproximación que permite avanzar a escala y en la velocidad que se requiere frente a la necesidad de vivienda. Entonces no es gratuito que tengamos una crisis global de vivienda, es porque no estamos generando la cantidad de viviendas adecuadas, y adecuadas es con acceso a todos estos bienes y servicios en proximidad, es con también resiliencia, sostenibilidad y algo muy importante, asequibilidad, es decir, la posibilidad de que la gente pueda pagarse esa vivienda, pueda acceder de otra forma, no necesariamente la adquisición en propiedad, de otra forma, por ejemplo, rentando, alquilando a esa vivienda bien localizada en la ciudad. Entonces yo creo que hoy el desafío está más, Roberto, Alejandro, Carolina, en la necesidad de encontrar fórmulas que permitan una transformación en los instrumentos de política pública, los sistemas de incentivos financieros, institucionales que facilitan avanzar a escala y que además permiten hacerlo a la velocidad y con la aceleración que se requiere. Crisis global de vivienda. La situación en el sur global es distinta a la situación, ligeramente distinta a la situación en el norte global. Creo que si ustedes siguen como nosotros también a veces lo que pasa en algunos países aliados, quiero decir, en la agenda de cooperación para el desarrollo sostenible en el norte global, uno encuentra que los titulares de prensa te hablan todos los días de la crisis de vivienda. En ejemplo, España, pero es una crisis relacionada con el poder adquisitivo y con la capacidad de acceder a los costos de la vivienda. Misma situación en Norteamérica. En América del Sur y en América Latina en general, para centrarnos en nuestro continente, ya teníamos una crisis de vivienda andando antes de la denominada crisis global, porque en nuestra región, dado que los procesos de planificación, de adaptación del suelo para generación de la vivienda adecuada, es decir, aquella en proyectos urbanos integrales, avanza menos rápido que la demanda que es muchas veces que se satisface en muchas oportunidades a través del mercado informal que por supuesto no incluye todas estas consideraciones propias de un marco de derechos Claro. humanos. Entonces ya en América Latina, 1 de cada 5 familias hoy viven en lo que llamamos asentamientos informales, de manera genérica. Elkin, perdón, Sí. dale. No, Cari, sí. ahí Elkin te quería hacer una pregunta en este sentido que venís desarrollando el concepto de vivienda adecuada. ¿Qué casos o iniciativas ves vos que están trabajando desde esta perspectiva en Latinoamérica y el Caribe? 2 palabras sobre vivienda adecuada. Una, vivienda adecuada es un concepto que nos llega del mundo de Naciones Unidas Derechos Humanos. Trabajando con ONU Habitat hace tal vez un par de décadas o antes, se planteó que era muy importante que las viviendas fuera, además del techo y las paredes, que tuvieran habitabilidad, conexión con los servicios básicos mínimos necesarios, que tuviera adecuación cultural. También hemos visto aquellos cajones
o aquellas viviendas preconcebidas que las colocas en Calafate o en Misiones como si fuera el mismo clima o como si Sí. fuera la misma realidad, o las colocas en la montaña, en los Andes, o al lado de la costa como si fuera el mismo contexto geográfico. Entonces, adaptación, no solamente climática, sino también cultural. Y por supuesto, lo que mencionaba, la posibilidad de que sean viviendas asequibles. Entonces, todo esto es lo que constituye una vivienda adecuada. Y ese proceso de la vivienda adecuada se ha retomado e impulsado a través de la nueva agenda urbana, y les quiero dar una buena noticia. El último plan estratégico de Uno Hábitat, aprobado por 103 Estados miembros de Naciones Unidas para el periodo 2026-2029, que se vuelve un referente también para los Estados miembros, le da una centralidad al tema de la vivienda. Entonces, el planteamiento hoy es nueva agenda urbana, sí, pero con la vivienda adecuada en el centro. Y eso es muy poderoso porque va a permitir canalizar mucho más esfuerzos, atención hacia esa perspectiva de vivienda adecuada. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la política pública? Yo primero tengo que decir cómo trabajamos nosotros en ONU Habitat y en la ONU en general. Nosotros respondemos a la demanda de los países. Cuando los países a través del sistema multilateral toman una decisión, establecen un referente, una normativa, un estándar, un marco de actuación, eh, ellos son los responsables de esa implementación. Y adicionalmente, muchos de ellos recurren a la experticia de la ONU, en este caso de vivienda de ONU Habitat, para acompañarles en la formulación de política, acompañarles en la comparación, el análisis comparativo de política pública, qué se hace en Argentina, Uruguay, Brasil, y cómo pueden aprender uno del otro, qué se hace en México, qué se hace en España, en Austria, en Sudáfrica, en Egipto. Y entonces para la ONU es mucho más fácil, digámoslo, por nuestra naturaleza intergubernamental, pues ir compilando esas buenas experiencias, esas buenas ideas para ponerlas a disposición de los diferentes estados. Pero muchas veces también nos piden remangarnos, entonces vamos en mangas de camisa y nos sentamos con los funcionarios nacionales, a veces subnacionales en muchas otras ocasiones, para construir, codiseñar esas soluciones, con algo muy importante que en mi perspectiva siempre tiene que estar presente en el trabajo de Naciones Unidas, que es la transferencia de ese conocimiento, de esa expertise, de esas metodologías, de esas aproximaciones para las contrapartes con las cuales trabajamos. En América Latina y el Caribe además tenemos un foro de discusión permanente a nivel ministerial, sin contar muchos otros espacios a nivel académico, a nivel de la sociedad civil, de intercambio sobre soluciones y sobre prácticas. Pero digamos, como somos un organismo intergubernamental, pues este es un organismo o una instancia intergubernamental que se llama MINURBI, que es el foro de ministros y ministras de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda de América Latina y el Caribe, que funciona hace más de 35 años. Y que tiene esa gran virtud, la longevidad, el haberse constituido en un espacio anual de intercambio, que además, dicho sea de paso, entre CEPAL y ONU Habitat apoyamos y servimos desde la perspectiva de su Secretaría Técnica. Entonces, en la región, digamos, hay esa ventaja y eso es positivo, la conversación es permanente, las experiencias van apareciendo, por supuesto, de un país a otro, algunas se van transfiriendo de un país a otro y se da a través de una conversación que yo digo natural. Ahí también nos apoyan muchísimo los bancos de desarrollo.
Yo creo que el esfuerzo que hace el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Banco de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, es muy importante porque ellos también contribuyen en esta lógica de ayudar a concebir política pública y adicionalmente ayudar a apalancar recursos para pasar de la política a la acción y a la implementación. Entonces ahí hay un ecosistema muy importante. Nosotros seguimos, por supuesto, desde ONU Habitat, jugando un papel de acompañamiento a los gobiernos sobre la base de la demanda, pero adicionalmente sobre la base de todo aquello que vamos identificando en el mundo que tiene impactos positivos. Che, Elkin, por ahí en la medida que ibas planteando cosas se me disparaban como algunas preguntas, algunas que corresponden un poco a las búsquedas que uno está haciendo y otras algunas cuestiones coyunturales. Ya vos planteabas esto de que ONU Habitat trabaja con gobiernos nacionales, digamos, o sea, sobre esa base. En la coyuntura actual el gobierno nacional cerró la Secretaría de Vivienda, o sea que está absolutamente ausente. Con lo cual nosotros también, más allá de que es una verdadera preocupación, siempre como apostamos a la construcción de abajo para arriba también. Entonces le damos como mucha importancia a la cuestión municipal, al municipalismo, que también tiene algunos recursos más escasos, pero tiene un nivel de cercanía importante, y a la generación de algunos instrumentos, como el caso de Medellín, de la empresa de desarrollo urbano, en donde vos te podés combinar, como puede ser una política pública local, y un instrumento como es una empresa pública de desarrollo urbano, que nosotros siempre vimos con mucho interés. Incluso en esta ciudad está aprobado, por ordenanza, aunque no implementado, el desarrollo de ese tipo, de herramienta de gestión que tiene que ver con lo público, pero que te da más margen para gestionar. A partir de esas experiencias que vos estuviste viendo y analizando en todo esto, ¿le asignás, qué rol le asignás a esta cuestión municipal? Si estos instrumentos como las empresas públicas de desarrollo urbano puede ser una herramienta, ¿cómo ves el tema? Roberto, muchos temas importantes o muchos ángulos de entrada para tu preguntas. Porque en el fondo hay una reflexión dejas entrever y con la que estoy muy de acuerdo, estamos muy de acuerdo. Es muy importante el papel, el concurso, liderazgo de gobiernos subnacionales y de ciudades también en la perspectiva de construir soluciones habitacionales, la solución de la vivienda. Dicho de otra manera, la crisis global de la vivienda no la vamos a superar si no contamos también con los gobiernos locales. Ahora, en realidad, ceteris paribus, todas las otras cosas iguales, la solución a la crisis de vivienda o los temas de vivienda en un país requieren en realidad de la participación de todos los niveles de gobierno y de diferentes estamentos de la sociedad civil, sector privado, académico, sector público. Entonces, esa es una primera consideración. También, por supuesto, atención, la ONU, en este caso en particular, no está para decirle a un país, esto es lo que hay que hacer. No, porque la ONU no actúa en la lógica de injerencia, sino de recurso para responder a una demanda específica de colaboración, cooperación, acompañamiento, apoyo, consejo. ¿Sí? Entonces también queda claro que cada país se va organizando de manera autónoma. Ahora, a partir de ahí uno se pone sobre la mesa, oiga, mire cómo funciona allí, mire cómo funciona allá, mire la experiencia, lo que nos ha mostrado. En las soluciones concretas de vivienda, para no ponerlo en términos de qué nivel del Estado debe intervenir, uno sí necesita cuando menos solucionar asuntos legales, marco jurídico, y entonces la pregunta siempre va a ser, ¿ese marco jurídico lo provee la instancia nacional, la instancia subnacional o la instancia local? En
muchos países, por ejemplo, países unitarios descentralizados, hay un marco nacional de política, la competencia de, por ejemplo, la vivienda puede ser nacional, pero hay unos temas absolutamente necesarios, muchas veces condiciones sine qua non para que avance la ejecución de proyectos que tienen que ver con los sectores subnacionales o nacionales. En algunos países los sectores subnacionales son los que tienen recursos adicionales o a veces hasta la mayor componente de recursos para avanzar en la inversión, pero adicionalmente todo lo que tiene que ver con el nivel local, la regulación del suelo es en la generalidad es municipal. Entonces es el municipio el que decide sobre el plan director o el plan de desarrollo urbano, las zonificaciones o la categorización y calificación de suelos en tal categoría o con tal característica para que allí se pueda desarrollar tal tipo de solución urbana integral que incluye vivienda. Entonces, eso que estoy mencionando cambia de un país a otro. Muchas veces cambia desde una perspectiva muy estructural, es decir, cambios constitucionales, legales. Muchas veces en muchos países los cambios responden a la coyuntura de la política pública, coyunturas o situaciones de gobierno específicas. Y yo lo que digo es que uno tiene que poderse adaptar a todas las situaciones. Y entonces, independientemente de que un gobierno nacional tenga unas competencias, un objetivo, los recursos para hacer algo, lo que sí decimos es vale la pena que los gobiernos subnacionales también tengan su propia perspectiva. Por ejemplo, en el estado de Alagoas, en Brasil, nos pidieron apoyar también tener una estrategia de vivienda, o en el estado de Coahuila, en México, nos han pedido acompañar los lineamientos estaduales de la vivienda. En una ciudad como Bogotá, hoy la estrategia principal de vivienda es una estrategia distrital, porque se llama Distrito de Bogotá, estrategia distrital de vivienda. Entonces, si se quiere, mi mensaje es: hay que adaptarse también, uno, a la estructura institucional del país, dos, a la coyuntura política. Yo quiero creer que todo tiene solución. Claro, muchas veces hay unos caminos más cortos que otros, pero todas son soluciones. En esto que estoy diciendo ya respondo también parte de la pregunta, y es, entonces es fundamental contar con el papel de los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales. Y hay un término técnico, asumo que una parte de la audiencia va a ser más técnica, y es el carácter multinivel de las decisiones y la construcción e implementación de política pública en materia de desarrollo urbano sostenible y vivienda. Que tiene también que tener consideraciones de gobernanza multinivel, porque todo eso se beneficia de una conversación específica. Ahora, una cosa es la política, otra cosa, y los instrumentos de política, y otra cosa es la ejecución e implementación. En la ejecución e implementación se requieren, por supuesto, operadores. Y entonces también hay escuelas de pensamiento distintas. Hay escuelas de pensamiento donde el planteamiento es: todo esto lo debe ser el sector privado, y el mercado nos debe ayudar y puede dar cuenta de una parte de la solución a las necesidades de vivienda. Pero muchas ciudades, curiosamente, independientemente de que estén a la derecha o a la izquierda en sus gobiernos, muchas ciudades han dicho que bueno tener nuestros propios operadores urbanos para nosotros tener también incidencia, orientación, si se quiere, una especie de regulación por la vía de la acción, en términos de cómo respondemos a la demanda de vivienda de una manera organizada, planificada y en el contexto de operaciones urbanas integrales. Algunas de expansión de ciudad, es decir, suelos que eran rurales y a través de un plan bien organizado pasan a ser urbanizables, pero entonces hay un proceso también en norma para compartir las plusvalías que se generan con ese cambio, por ejemplo, en la denominación del suelo.
Para muchas otras ciudades el camino es casi que exclusivamente la renovación, la revitalización urbana. ¿Por qué? Porque ya no hay suelo de expansión y entonces hay que crecer de manera orgánica al interior de la ciudad y hay espacio. Bogotá es uno de esos casos. Ahí algunas ciudades toman esa decisión de tener un agente o una entidad y la verdad ayuda bastante. Hay buenas experiencias en la región. Tú mencionas la de Medellín, también hay una en Bogotá, pero incluso Bogotá fue más allá. Bogotá antes tenía solamente el equivalente a la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano en Medellín. En Bogotá es la ERU, Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, pero se dieron cuenta que valía la pena tener para diferentes casos diferentes tipos de operadores. Y están haciendo algo muy innovador. Eso que están haciendo innovador es, como se ha hecho en países asiáticos, es entender que parte de las posibilidades positivas de crecimiento del parque o del stock habitacional está relacionado con el transporte, las redes de transporte. ¿Se acuerdan que Jaime Lerner en Curitiba, en América Latina, nos planteó hace mucho tiempo que tenía mucho sentido una planificación acompasada con los ejes estructurantes de la ciudad, que son los ejes de transporte? Y entonces el plan de Curitiba, que en aquella visión de Jaime Lerner era: aquí tenemos el BRT y entonces en las estaciones lo normal es tener unas intervenciones en torno a las estaciones, porque entonces eso hace más funcional y más operativa, si se quiere, la ciudad y le da mucha más coherencia a su funcionamiento. Eso sigue siendo muy válido, y no solamente válido, sino que algunos lo han llevado incluso al modelo de institucionalización del desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, en Bogotá, la empresa del metro de Bogotá hoy es un operador urbano. Una empresa público-privada, es un operador urbano, y la lógica es que esa empresa pueda tener la posibilidad de tomar acción en áreas de incidencia en torno a las estaciones del metro. Eso tiene mucho sentido. Entonces, las empresas de desarrollo urbano tienen ese sentido. No van a desarrollar o cubrir todas las necesidades y todas las soluciones posibles, pero sí ayudan mucho a orientar. Entonces, Roberto, empresas de desarrollo urbano tienen sentido, por supuesto. Después uno asume que son bien manejadas, tienen una operación muy bien estructurada, son muy profesionales, en fin, que cumplen pues con todos los mínimos de gobernanza institucional y de performance de excelencia a nivel institucional, y eso se va aprendiendo con el tiempo. Un dato que mientras hablo lo recuerdo: los colegas de CEPAL hicieron una pequeña publicación sobre buenas experiencias de empresas de renovación urbana o empresas de desarrollo urbano en América Latina y el Caribe, que vale la pena consultar, porque hay una compilación reciente de casos interesantes. Sugerencia es que cuando esta entrevista, podcast o este contenido salga, entonces en los comentarios se pueden agregar ese tipo de referencias. Totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero ir como cerrando, al menos con algunas ideas que podamos tirar acá en la mesa de ideas de cierre, de que nos quedan o que tenemos, digamos, una mirada para adelante. No sé quién quiere, si Roberto vos querés hacer querés aportar algo más, o si directamente vamos a Elkin y le pedimos que nos dé unas palabras de cierre. No, que arranque Elkin, yo me quiero quedar con el final, digamos, bien. El tiro del final, con los colombianos, digamos, si no te... Está muy bien. En esta rivalidad argentina-colombiana que viene de la Copa América. Sí, no sé cuándo va a salir esto, pero en el último partido Argentina empató en el últimos 10 minutos. Exactamente. Veo Roberto que... Roberto hizo una maniobra de empate. Tenemos recuerdo. Desde aquel
aquel 5-0, Claro. que recuerdan los colombianos. No lo podemos soltar a eso. Alguna final que le pudimos ganar y otros últimos partidos, siempre hay una linda rivalidad. Así que todo tuyo. Sí. Yo me quedo con el tiro del final. Mira, 3 mensajes claves. Uno, estamos pasando por una crisis global de vivienda y entonces tiene mucho sentido el que la política pública, por supuesto, se consolide para atender ese desafío, el de la crisis global de vivienda, que en cada país, por supuesto, toma una dimensión diferente, distinta. Y un punto muy importante que tal vez no desarrollamos en esta conversación y queda para más adelante es que también hemos constatado y hemos no solamente modelado, sino medido el carácter multidimensional de las inversiones en vivienda. Cuando invertís en vivienda, tenés un impacto positivo en salud, en educación, en convivencia, en seguridad. Tenés un impacto positivo en construcción de tejido social, tenés multiplicidad de impactos positivos. Conversaciones con ministros, ministras de vivienda. Resulta que eso forma parte también o tiene impacto en otras políticas sectoriales, y si es de esas otras políticas sectoriales vienen recursos para tener ese impacto, pero que se canalizan a través de la vivienda por ese impacto multidimensional, entonces todo esto es positivo para aumentar la masa de recursos en el sector de vivienda. Quienes están enfocados en reducir la pobreza, la política de vivienda tiene el mayor impacto medido por el Banco Mundial de todos las 12 dimensiones del índice de pobreza multidimensional, el mayor impacto en los otros elementos, las otras dimensiones de ese índice. Entonces tiene mucho sentido reforzar la inversión en las políticas de vivienda. Mi segundo comentario: soluciones y avanzar de manera mucho más rápida tiene que ver también con una perspectiva multinivel. Esto no lo resuelve solo la nación, esto no lo resuelve solo una provincia, si estuviéramos en Argentina, no lo resuelve solo el gobierno local, no lo resuelve solo el sector privado o el sector público. Se requiere un concurso de todos estos actores. Y por supuesto, en función de la tradición institucional o del momento institucional del país, uno entiende que un sector puede tener en un momento determinado una participación menor, pero siempre para que dé resultados y avance, seguramente hay una componente que podrá contribuir en términos de regulación, en términos de facilitación, en términos de inversión, en términos de política, si un gobierno nacional o subnacional quiere asumir la política. Entonces, esa parte es bien importante, ese carácter multidimensional, multinivel, y eso puede ser objeto de una conversación productiva, porque es además en torno a un tema que es muy concreto y específico y que a veces ni admite posicionamientos ideológicos. Hay este déficit de vivienda y de ciudad sostenible, se puede construir, se puede atender con estas acciones, y cada uno contribuye de esta manera en este momento de la historia institucional de un país o de una región. Y mi tercer mensaje es: definitivamente el nivel local es fundamental. No solamente por la posibilidad que sobre todo en las grandes ciudades tiene, o las ciudades, digamos, de un cierto tamaño, incluso de ciudades intermedias hacia arriba, yo diría ciudades con un grado de complejidad institucional o de sofisticación institucional avanzado, de asumir un papel mucho más importante, por ejemplo, a través de esa instancia, esos órganos de implementación, tipo las empresas de desarrollo urbano, pero adicionalmente porque tienen casi siempre en sus manos uno de los elementos más importantes, como lo comenté al inicio, que determinan el avance o no de las soluciones, y es el suelo. La gestión del uso del suelo. Y en eso hay una recomendación que viene desde la perspectiva de la nueva agenda urbana, desde la perspectiva del concepto de vivienda adecuada, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, y es el carácter y sobre todo la función ecológica y social del suelo.
y entonces esto permite aquella combinación que yo creo que es la apropiada, y es el suelo es privado y por supuesto hay que tratarlo de esa manera, y adicionalmente su aprovechamiento está ligado a una regulación que internaliza su función ecológica y social, y que permite entonces también que ese suelo facilite, y el uso y la destinación de ese suelo facilite los diferentes objetivos que hay en el desarrollo de la ciudad, pero en particular en lo que tiene que ver con la función residencial y con la atención a las necesidades y demandas de vivienda adecuada. Bien. Cabecea ese centro, Roberto. Sí. Yo para no ser menos, también voy a plantear 3, digamos, o sea, porque no podemos ser menos que él. Me parece bien esta sana por lo menos competencia. para un digno empate, digamos, por lo menos en las cantidades. Que tiene que ver con un mensaje hacia una cuestión más local, digamos, ¿no? O sea, el primero es no paralizarse, ¿no? O sea, creo que en esta situación, por lo menos la que está pasando en la Argentina, que tiene que ver con ciertos procesos sociopolíticos, estamos como los que estamos buscando estas cosas, y hay una sensación de parálisis, ¿no? O sea, como que nos chocaron de frente, nos sacaron como algunas herramientas, y que ahora es como que parece como que se nos acabaron las ideas. Entonces la cuestión es como no paralizarse. La segunda es como aprender, digamos, o sea, porque no estamos descubriendo el hilo negro, como dicen los mexicanos, y porque Elkin mismo estaba como planteando, digamos, todo este recorrido de Minurbi, toda esta experiencia que están desarrollando y demás, en donde no estamos en el vacío, hay experiencias sobre las que se pueden trabajando. En algún momento parecía que poder entrar con los temas de la ciudad informal parecía un imposible, hasta que se animó Colombia y tiró, y aparecieron los proyectos urbanos integrales, y Argentina armó lo de la ley de integración de barrios populares, y hay una experiencia, y es donde, digamos, poder asentarse para poder pensar cosas nuevas, diferentes, sabiendo de que hay cosas que salen bien y hay otras cosas que el camino no es el correcto, más allá de las adecuaciones que sugiere siempre Elkin, decir no todos los lugares son lo mismo, ni todas las coyunturas son las mismas. Y el tercero es el hacer, digamos, o sea, si esperamos tener todas las condiciones para largarnos a hacer algún invento raro, no va a pasar nunca. Entonces, creo que en muchos casos hay que, digamos, con un marco de responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, para no ser, digamos, ninguna locura, digamos, pero poder animarnos como a innovar sobre la base de las cosas que tenemos, porque lo que hay que hacer de nuevo no está escrito. Entonces, si esperamos que alguien lo escriba es porque ya no es tan nuevo, digamos. Entonces, creo que en eso es lo que se animó en su momento Medellín, y nosotros aprendimos mucho de esas experiencias, y eso nos sirvió para hacer algunas prácticas a nivel local. Y estas conversaciones creo que ayudan mucho, por lo menos es un objetivo de Estudio Ciudad, para estas 3 cosas, digamos, o sea, para no paralizarse, para aprender, porque hay mucho hecho y mucho reflexionado, y que no lo podemos dejar, digamos, guardado, sino que nos tiene que servir para una sociedad tan vital como la latinoamericana, y animarnos a hacer, digamos, hacer experiencias piloto, probar, ajustar y demás. O sea que eso es como un llamado que me motiva la charla con Elkin, que nos motiva y nos impulsa a Estudio Ciudad, y con lo cual creo que este primer capítulo de salida pública va a ser, digamos, un gran motivador en ese sentido. Por lo menos nos motiva a hacer el resto de las entrevistas que tenemos planificadas y terminar el ciclo. Eso es importante, ¿no? Bueno, ha sido un gran primer programa, un gran primer capítulo. Le avisamos a toda la gente que va a encontrar cada uno de estos episodios de Estudio Ciudad en el canal de YouTube de Factos. Serán compartidos oportunamente, será puesto en placa también para avisar. Y bueno, ya nos encontramos en la próxima. Hoy tocó el tema de la vivienda, pero se vendrán también otros temas interesantes para la ciudad, ir pensando estas ciudades sostenibles e inclusivas. Bueno, entonces ya nos veremos en alguna próxima. Le agradecemos un montón a Elkin Velázquez por tomarse ese tiempo de hablar con nosotros. Elkin, te mandamos un abrazo grande desde Rosario. Abrazo grande. Y esperamos verte pronto, presencial o virtualmente, pero verte.
Ya llegaremos a alguna Un abrazo. instancia a niveles nacionales para poder charlar mano a mano con Naciones Unidas. O nos podemos ir o podemos ir nosotros a Colombia, no hay ningún problema. A Río, que está. Bueno, que está en Río, está en más Río, cerquita. más cerquita. Bueno, listo. Gran abrazo, Elkin. Gran abrazo, Un abrazo. para Elkin. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias por haber participado de este primer episodio. Esperamos volver a tenerte en algún futuro. Un gusto con estos dos entrevistadores fantásticos. Bueno, Caro, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Estudio Ciudad.